Continuamos con más del día y en esta ocasión nos encontramos con el sacerdote Pablo Mella, que nos ha visitado en otras temporadas aquí en el día. Con él hablaremos especialmente sobre el Día de la Virgen de la Altagracia, entre otros temas. Saludos, Pablo, y gracias por estar aquí. Bueno, pues muy buenos días y también a las amigas, amigos televidentes. Y bueno, sí, uno es parte del día. Antes de que tú comenzaras a trabajar aquí, ya tú eras cuando parte llenábamos del día. esto de paraguas amarillos. Ay, Esto sí, estaba lleno ay, de sí. amarillo. Una lucha muy importante también. Sí. Gracias, Pablo, por estar aquí. No, gracias por invitarme y por ponerme al día para prepararme en el día y a hablar de la Virgen de la Altagracia, porque mi área, como sabe David, es filosofía y no, Sí. y no necesariamente mariología, pero entonces me puse al día para estar en el día. No, muy buena esa. No, mira, para que entendamos el contexto por el cual traemos el tema, indudablemente en enero, el Día de Duarte, el Día de la Virgen de la Altagracia, y por supuesto son referencias obligadas cada año de que se toca el tema. Además, el año pasado se celebró el centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Altagracia, que fue un hecho que ocurrió durante la primera intervención americana, que eso es digno de destacar. La Virgen de Altagracia, Pablo, como tú sabes, no solamente es una devoción muy fuerte en República Dominicana, sino hasta en Haití, vienen grandes grupos desde Haití. ¿Cómo tú percibes ese tema, el tema de cómo el pueblo dominicano, la sociedad, la gente más pobre, ve hacia la Virgen de Altagracia en el momento actual? ¿Cómo tú lo percibes? Bueno, a mí me parece que hay una gran devoción popular que se sigue manifestando en la peregrinación, digamos que tal vez numéricamente, en términos absolutos, ¿no? La devoción debe mantener el mismo nivel en términos absolutos, no cantidad, y quién sabe si hasta más, pero en términos relativos es explicable que baje por dos razones. La primera es, según las encuestas de religión en el país, ¿no? La primera razón es que el segundo grupo en temas religiosos más importante, porcentualmente, son las personas que se declaran sin religión, curiosamente. Muy bien. Y el segundo grupo más importante son las iglesias protestantes, y la mayoría, no todas, pero la mayoría de las iglesias protestantes tienen, vamos a decir, una cierta tensión con el tema mariano. Entonces no es de extrañar que en esos ambientes pues no haya especial devoción por la Virgen de la Altagracia. ¿Sí? Hay una competencia siempre entre las Mercedes y la Altagracia. Ay, sí, sí. Pero no lo digo en términos, lo digo en términos de devociones y de movilidad. Yo recuerdo la primera vez que yo estuve viviendo en el Cibao, que yo no tenía idea de la importancia de la Virgen de las Mercedes hasta que vi todo este movimiento hacia Santo Cerro. Sí. Realmente en ambos casos, tanto la Altagracia como las Mercedes, tú notas ese factor de que ha ido disminuyendo por esas razones. Es una observación, vamos a decir, que se aplica a cualquier práctica religiosa, ¿no? Sí. Es decir, no se puede decir, por ejemplo, en el caso, vamos a hacer un paralelo con el caso que uno tiene más contacto directo, en el caso mío, hace años que no voy ni a una ni a otra fiesta, ni a Higüey, ni a las Mercedes. Antes solíamos ir con tu gran amigo Antonio Lluveres, que le gustaba mucho que participáramos en esta manifestación de devoción del pueblo dominicano. Nosotros ahora normalmente pues apoyamos la fiesta desde las parroquias donde estamos sirviendo, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que la misma fenómeno religioso en general se puede aplicar a cualquier práctica. Y el ejemplo que iba a hacer una comparación es la Semana Santa. En la Semana Santa, pues muchas veces los templos están más llenos que nunca, pero porcentualmente y simbólicamente sobre todo, la fiesta, que es la principal fiesta de la liturgia, ¿no? El tríodo pascual, pues ha perdido importancia, no tiene esa relevancia que tenía cuando nosotros éramos jovencitos. No, cuando tú y yo éramos jóvenes. Éramos jóvenes. Pablo, tú mencionaste al principio de la entrevista y también luego en tu respuesta la palabra marianas.
tiene que ver, y Mariología creo, Sí. tiene que ver obviamente con este tema de las virgen, de la Virgen, tanto de la Altagracia como de las Mercedes, pero quisiera que le explicaras al público que tal vez no tenga un conocimiento de De la teología y diferencia. demás, exacto, qué significa esta Ok. palabra. Bueno, como muy bien ya adelantado, vamos con Mariana, que es más fácil. Mariana es el adjetivo del nombre María, ¿no? Y toda devoción en torno a María se le llama devoción mariana. Entonces, ese es, vamos a decir, el adjetivo del sustantivo María. Mientras que la Mariología es una disciplina teológica que estudia la devoción de la Virgen dentro de la tradición cristiana. Y es una disciplina, normalmente como yo la estudié, vamos a decir, dependiente de la cristología. Es decir, todas las devociones marianas apuntan al misterio de Cristo. Si vamos al cuadro de la Altagracia, ya que es un poco el tema que me pidieron, si ven, por ejemplo, toda la posición del cuerpo y una lectura visual del cuadro, pues la Virgen está curvada para mirar el misterio de la encarnación. Entonces, en una actitud de cariño, de adoración de ella hacia su niño y al mismo tiempo como de protección, ¿no? Y de la famosa protectora del pueblo, ¿no? Entonces, digamos que toda la Mariología lo que va a hacer básicamente son tres cosas. Uno, de tipo histórico-cultural, explicar los orígenes de las devociones, de dónde vienen y hacerla un poquito más reflexiva. La segunda cosa que hace la Mariología es que la devoción no se amplíe tanto, que se pierde el misterio central, que es el misterio de Cristo y bueno, la ley del amor, etcétera. Y la tercera cosa que hace la Mariología es de alguna manera poner orden en esa devoción, proponer una lectura que ayude a ese orden. Por ejemplo, la que ha predominado en el último siglo en el catolicismo ha sido la teología de Karl Rahner y el título que Rahner le dio a la Virgen es la perfecta discípula. Si vamos al documento que tengo aquí, no sé si tendremos tiempo de leer un pedacito de los obispos con motivo del centenario de la coronación canónica, ustedes pueden ver que está estructurado en torno a esa Mariología. Es decir, María como discípula de su hijo. Sí. Entonces, son ayudas para que la devoción popular, acuérdense que el cristianismo tiene más de 2000 años y según se va encontrando con otras culturas, pues va tomando aspectos de otras culturas. Por ejemplo, en el caso más notorio en América Latina sería el caso de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí. Donde hay una síntesis, Tunantzin, Quetzalcóatl, en fin, hay una mezcla, porque es normal que uno se acerca a los fenómenos a partir de lo que ha sido, lo que ha aprendido. Entonces se van haciendo síntesis, ¿no? Entre devociones. Bueno, la importancia de la Virgen María en la Iglesia Católica es indudable. Tú mismo lo dices, respecto a otras tradiciones de iglesias históricas e incluso iglesias más recientes, ese es un punto de diferenciación. Segundo, cuando uno va a cualquier iglesia, a cualquier parroquia, salvo honrosas excepciones, la mayoría son mujeres. Es más, hay muchas misas donde no aparece un hombre, el único hombre es el que está oficiando la Eucaristía. Sí, entonces, esos dos rasgos y el papel de la mujer en la iglesia hoy en día, especialmente en el papado de Francisco, ¿cómo tú lo percibes? Porque si vamos a hablar de Mariología, si vamos a hablar de la importancia de las mujeres, cae de una vez el hecho de en qué medida la mujer es reconocida, la mujer, no María, las mujeres son reconocidas e integradas plenamente dentro de todo lo que es la iglesia. Sí. Pues bueno, vamos a decir que eso es uno de los déficits grandes de la iglesia, enorme, el Papa está haciendo lo que puede, pero dentro de nuestra iglesia, como es sabido, hay sectores que no están de acuerdo, son sectores que son conservadores en el sentido etimológico de la palabra, así que conservan la tradición. Y bueno, ahí es un terreno que se debe trabajar. Yo creo que ha cambiado un poco, se han nombrado algunas personas, algunas mujeres en puestos importantes, inclusive en el Vaticano, pero eso es una tarea pendiente, básicamente. A la pregunta de por qué predomina la mujer en la Iglesia Católica en concreto, por ejemplo, la generación de mi papá era hasta peor, los hombres no entraban a la iglesia, se quedaban en la puerta, era como un signo
de debilidad. No, sí, quién sabe. Wow. Es fenómeno. Entonces uno diría, no es que la religión es una cosa básicamente de la socialización de las mujeres, para decirlo en términos también de sociología feminista. Pues yo diría que no, eso no está tan claro porque en el mundo musulmán es exactamente lo contrario. Básicamente es una religión masculina. Sí. Y hay algunas manifestaciones religiosas que son eminentemente masculinas. Entonces, yo mientras tanto a esa pregunta no le tengo respuesta, así que me quemé en ese examen. Es decir, no, yo la tengo esa pregunta y le hemos dado vuelta durante años y no encuentro una explicación satisfactoria de por qué se da ese fenómeno. Yo diría una respuesta totalmente vaporosa, que ahí se puede colgar cualquier cosa, que sería, es la autoimagen del hombre, el hombre, no sé, siente que no es hombre, sí manifiesta una sensibilidad religiosa. Pero esa respuesta y nada es casi lo mismo, ¿no? Pues sí. Pablo, ¿cómo se conjuga la Virgen María, la Virgen de la Altagracia, esta devoción a la Virgen de la Altagracia a nivel popular? Porque hablaba sobre el tema del aspecto popular y también otro aspecto. Entonces quisiera ver cómo aquí en República Dominicana se conjugan ambos mundos. Sí. Hay una categoría que también es muy, como diría yo, discutible. En sociología de la religión, todas las categorías están comprometidas. Entonces, a eso se le llama religiosidad popular. Y como digo, es un término discutible, pero es el que más predomina. Hay unos artículos buenos en la revista que nosotros tenemos en el Bonó, Estudios Sociales. Hay 2 artículos bastante buenos de Orlando Espín, que fue amigo y profesor de David, pues explicando un poco la categoría, muy bien explicado de religiosidad popular. Entonces, nosotros decimos que hay una devoción popular de la Virgen de la Altagracia y podríamos decir que hay una devoción oficial, que es la que está, por ejemplo, en el documento de los obispos. Correcto. Que intentan integrar la devoción popular porque cada uno le reza a Dios y busca a Dios desde lo que uno es. Entonces, por ejemplo, una madre pobre, agobiada por la familia, ¿qué le va a pedir a la Virgen? Sino que cuide su familia y que cuide del niño enfermo. Pero en el caso mío, yo voy a pedir, en el caso mío que no tengo hijos, ¿no? Voy a pedir justicia por el país, que proteja contra la corrupción. Entonces cada uno se relaciona en la devoción desde lo que es. Y eso yo diría que es básicamente la respuesta. Entonces, normalmente lo mejor para uno evitar interpretar lo que el otro cree, lo mejor es preguntarle a la gente. Y uno observa cosas y uno lo que ve es básicamente lo mismo que ve en cualquier santuario mariano del mundo, que es una relación maternal, con lo que los teólogos dirían el aspecto maternal de Dios manifestado en la Virgen, y que sobre todo se asocia al cuidado de los enfermos y al cuidado de la familia, a la intervención en la vida cotidiana. Eso sería un poco lo que yo veo como devoción, ¿no? Bueno, pues mira, muchas gracias, Pablo. Yo creo que esta entrevista es muy relevante de cara al hecho de que se acerca ya la festividad de la Virgen de la Altagracia. Esas no son de las fiestas movibles, ¿verdad? Que no, esa no se mueve. Se celebra el mismo 21. El 21, que bueno, según la tradición se debe a la batalla de la Limonada. Correcto. Bueno, muchas gracias, Pablo. Tuvimos al sacerdote Pablo Mella, jesuita, hablando sobre la devoción altagraciana en República Dominicana. No se vayan, el día continúa.